como hemos visto, entonces aquí aplicamos las relaciones constitutivas y las condiciones del modelo para simplificar este modelo, el 3.1, el 3.4.1, que es un modelo diferencial en el caso de la salida cerrada, donde entonces la masa no sale y se va acumulando dentro del tanque. Sustituimos la masa de A por el volumen por la concentración y la velocidad de reacción por K por CA por V. En este caso podríamos eventualmente sacar el volumen, ¿verdad? Y pasarlo a dividir. Pero esto no se puede hacer. Esto es un error típico que nosotros cometemos porque este volumen no se puede sacar de la derivada dado que ese volumen va variando, ¿sí? Va variando porque se va acumulando dentro del tanque. Entonces, no es posible sacar este volumen de la derivada. Es importante tomar en cuenta eso porque es un error típico que se comete y porque estamos acostumbrados a que el volumen muchas veces es constante. Entonces lo podemos sacar de la derivada. Es importante entonces aquí notar que se tiene una ecuación diferencial con dos variables dependientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si tenemos una única ecuación diferencial con dos variables independientes? Bueno, nosotros aquí lo que podemos hacer es aplicar lo que hemos aprendido en cursos anteriores, en análisis de procesos 1, o lo que en algunas ocasiones se llama el balance integral de masa de energía, ¿verdad? Que básicamente es aplicar el balance de masa total. Y para el balance de masa total, entonces nosotros recordamos que el balance de masa total solo tiene tres elementos, que es la velocidad de acumulación, el flujo de entrada y el flujo de salida. En este caso el flujo de salida es cero y tenemos una velocidad de acumulación que viene dada por la variación de la masa con respecto al tiempo y un flujo de entrada que viene dado por la densidad por el flujo volumétrico de entrada. Entonces nos queda que la variación de la masa total con respecto al tiempo es la densidad de entrada por el flujo volumétrico de entrada. Simplificamos este modelo y entonces vean que aquí la masa total se puede definir como la densidad por el volumen, ¿verdad? Y dado que la densidad es constante, entonces la densidad dentro del tanque y la densidad de entrada son iguales y por lo tanto se pueden eliminar, donde obtenemos que la variación del volumen con respecto al tiempo es igual al flujo volumétrico de entrada. Mucho cuidado porque vean que aquí nosotros hicimos un balance de masa total que deriva en esta ecuación que estamos poniendo como 1, que es una variación del volumen con respecto al tiempo. Mucho cuidado porque estamos haciendo un balance de masa total que es muy válido. No así un balance de volumen. Un balance de volumen no se puede hacer, ¿de acuerdo? Un balance de volumen no se puede hacer porque el volumen no es una propiedad aditiva. Entonces, esto nos puede traer problemas porque eventualmente podríamos cometer un error. Entonces, no es permitido hacer un balance de volumen en ningún momento. Lo que podemos hacer es un balance de masa que se simplifica de esta manera y obtenemos la ecuación 1. Esa ecuación 1 se puede resolver, ¿verdad? Integramos con respecto al tiempo, obtenemos que el volumen es igual al flujo de entrada por el tiempo más una constante 1 y vamos a las condiciones contorno. Cuando el tiempo vale 0, el volumen vale 0 y la concentración. Aquí le ponemos un signo de pregunta porque la concentración no necesariamente va a ser la concentración inicial, porque recuerden que la condición es que cuando A toca el tanque inicia la reacción. Entonces un instante antes podemos saber que esa gota tiene la concentración inicial de A, pero una vez que toca el tanque ya la cuestión ya no termina siendo tan fácil. Luego tenemos que en algún momento vamos a tener en algún tiempo indeterminado, por el momento vamos a tener una concentración que por el momento tampoco conocemos, pero vamos a ver que eso vamos a definirlo más adelante. Aquí lo importante es ponernos a pensar cuál es ese tiempo indeterminado por el momento, ¿verdad? Que sería más bien cuál es el tiempo en el cual el tanque se logra llenar, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el tiempo en el cual el tanque se logra llenar sabiendo que se tiene un volumen de trabajo V sub T del tanque y que se llena con un flujo volumétrico de entrada Q sub E? Entonces tenemos un volumen de trabajo y un flujo de entrada. Entonces, ¿cómo se define ese tiempo de llenado? Bueno, ese tiempo de llenado lo podemos definir como el volumen de trabajo dividido entre el flujo volumétrico de entrada. O sea, V sub T entre Q sub E. Eso sería como el equivalente a decir cuántas veces cabe mi flujo volumétrico de entrada Q sub E en mi volumen de trabajo V sub T. ¿De acuerdo? Y vean que esa definición de V sub T entre Q sub E es idéntica a la definición del tiempo de residencia o el tiempo de retención. Recuerden que el tiempo de residencia o el tiempo de retención lo definíamos como tau igual al volumen de trabajo del tanque entre el flujo volumétrico de entrada. Y eso representaba el tiempo promedio en que una partícula está dentro del tanque. Bueno, resulta que entonces ese tau no solo es el tiempo promedio en que una partícula se encuentra dentro del tanque, sino que también representa el tiempo de llenado, del tanque. ¿Okay? Entonces vamos a ir a definir las condiciones contorno como en el tiempo cero tenemos un volumen cero inicial, y en el tiempo tau tenemos un volumen que es igual al volumen de trabajo y que es igual a una concentración sub tau que vamos a hallar. Entonces, con la condición contorno 1 sustituimos en el tiempo 0 para obtener que la constante 1 del volumen es igual a 0. Por lo tanto, el volumen es el flujo volumétrico de entrada por el tiempo. Y esta ecuación la vamos a sustituir en la ecuación que sale del balance de masa de la sustancia A cuando tenemos cerrada la válvula de salida. Entonces sustituimos el volumen en todos los términos que tienen volumen, ¿verdad? Que en este caso sería la derivada y la velocidad de reacción. En la siguiente filmina vamos a sustituir el volumen en la velocidad de reacción, pero mientras tanto vamos a ir simplificando la expresión dentro de la derivada. Entonces sustituimos el volumen por flujo volumétrico de entrada por el tiempo. Vean que aquí ya ahora sí puede salir el flujo volumétrico de entrada, que es una constante, y puedo tomar esta multiplicación que está dentro de la derivada y dividirla según la regla de la multiplicación, ¿verdad? Una vez que tengo esto, sustituyo el volumen de la velocidad de reacción y puedo reordenar, ¿sí? Reordeno de tal forma de tomar o de dejar la derivada de la concentración con respecto al tiempo de primero y todas las derivadas de la concentración A las dejo en un segundo término del lado izquierdo, y todo el resto, que es probablemente una constante, en este caso es el flujo volumétrico de entrada por la concentración de entrada, lo dejo del lado derecho de la ecuación. Una vez que tengo esta expresión, divido entre el coeficiente de la derivada para obtener una forma canónica. Y vean que entonces tengo esta forma canónica, que luego simplifico y me queda que la variación de la concentración de A con respecto al tiempo más la concentración de A por 1 entre T más K es igual a la concentración de entrada entre el tiempo. Entonces aquí puedo aplicar el factor integrante. ¿Cuál es el factor integrante? Bueno, es la exponencial de la integral del coeficiente de la concentración de A con respecto al tiempo. Y eso es igual a E a la logaritmo de T más K por T, que es igual a bueno, aquí lo que voy a hacer es dividir esta suma en la multiplicación. Esto sería E a la logaritmo de T
por e a la k por t. O sea, esto, e a la logaritmo de t es t. Entonces esto me queda t por e a la k por t. Tomo el factor integrante y lo multiplico en todos los factores o en todos los términos de la ecuación diferencial. Una vez que hago eso, lo que me queda es que la derivada de la variable dependiente por el factor integrante con respecto al tiempo es igual a el lado derecho de la ecuación. Vean que el lado derecho es el mismo. Y si ustedes toman esto y se devuelven, hacen la regla de la multiplicación, van a hallar que les va a dar esta expresión que está acá arriba. Entonces siempre me queda dentro de la derivada la concentración, o bueno, en este caso la variable dependiente por el factor integrante. Simplifico aquí el t y voy a integrar. Entonces me queda que la concentración de A por el tiempo por E a la kt es igual a la concentración de entrada por E a la kt dividido entre K de la integración de E a la kt, más una constante 2 que hallo al sustituir la condición contorno 1. Vean que no es necesario conocer la concentración al inicio, porque la concentración al inicio al final no es necesaria porque se va. Sustituyo t igual 0 y me da que el lado izquierdo me da 0 y el lado derecho me da concentración de entrada entre K más una constante 2. Pues lo que hago es pasar este término de concentración de entrada entre K al lado izquierdo de la ecuación para hallar la constante 2. Y sustituyo de nuevo en el modelo para hallar el modelo ya integrado final, también despejando la concentración A. Y me queda que la concentración de A viene dada, para este caso, con la válvula cerrada, por la concentración de entrada entre Kt por 1 menos E a la menos Kt. Entonces voy a ir a comprobar el modelo. Primero es un modelo dimensionalmente consistente porque el lado izquierdo de la ecuación es adimensional y el lado derecho, bueno, más bien, el lado izquierdo de la ecuación tiene unidades de kilomol entre metro cúbico y el lado derecho también tiene unidades de kilomol entre metro cúbico. Además se comprueba la condición contorno 1, para lo cual sustituyo t igual 0 y vean que entonces lo que provoca en t igual 0 es que el lado izquierdo es igual a 0 y el lado derecho es igual a 0. Vean que para comprobar esta condición contorno utilizo la ecuación 3, no el modelo, ahora porque el modelo se va a indefinir si sustituyo en el t por 0. Y puedo hallar el valor de la concentración en tau. Entonces puedo hallar la concentración C sub tau, o la concentración en el tiempo tau, que es igual a la concentración de entrada entre K por tau por 1 menos E a la menos K tau. Con esto se termina esta primera parte del problema y es importante entonces saber que este valor de la concentración en tau, en el tiempo igual tau, va a ser una condición contorno para la siguiente parte del problema. ¿De acuerdo? Entonces ese lo vamos a ver en un próximo video. Espero